Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de drama y salseo preferido. La reina del chisme está de vuelta y más recargada que nunca. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque prepárense, tenemos un bombazo de proporciones épicas. Hoy vamos a sumergirnos, no, mejor dicho, a bucear en las profundidades del universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nos robó el corazón en la pantalla con su química explosiva y su encanto arrollador, sigue generando un montón de preguntas, especulaciones y, seamos sinceros, un drama del bueno. Incluso después de su ruptura, Kerem y Hande siguen siendo el tema de conversación favorito de muchos, incluyéndome a mí por supuesto. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados después de hacernos creer en el amor de cuento de hadas? ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de una reconciliación que haga vibrar nuestros corazones de nuevo? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Desde sus humildes inicios hasta los rumores más recientes, explorando cada detalle, cada pista, cada indirecta, o no tan indirecta, que nos pueda dar una luz sobre la verdad detrás de esta relación que nos tuvo a todos, absolutamente a todos, enganchados como si fuera la serie más adictiva de Netflix. Antes de que empecemos a destapar todos los secretos y desmenuzar cada detalle jugoso, quiero pedirles un favor enorme, un favor que me haría la persona más feliz del mundo, si son nuevos por aquí, o si simplemente se les olvida, a todos nos pasa. La vida es una locura, lo entiendo perfectamente. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo. Subimos contenido todas las semanas y créanme, no se lo querrán perder. Les prometo que les mantendré al tanto de todo el drama que se cuece en el mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta familia chismosa, a todos mis fieles seguidores, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. De verdad, cada like, cada comentario, cada suscripción me impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor del chisme. Son los mejores. Ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y vamos a sumergirnos de cabeza en el drama de Kerem y Hande. Abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Para entender realmente lo que pasó entre Kerem y Hande, y para tener una perspectiva completa de la situación, tenemos que retroceder en el tiempo, volver al principio, al set de Senkalkam, o Love is in the Air para mis chismosos internacionales, la serie que los catapultó a la fama internacional y que para muchos, incluyendo a esta humilde servidora, fue el detonante, el Big Bang, el punto de inflexión de su romance. Desde el principio, desde el primer día de rodaje, la química entre ellos era innegable. Era palpable. Se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción fuera de cámara. Era como si el aire entre ellos vibrara con una energía especial. Los fans enloquecieron, y la verdad es que era difícil no hacerlo. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad, una fantasía romántica que cobraba vida frente a nuestros ojos. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran cada vez más fuertes. Cada vez más insistentes. Cada vez más difíciles de ignorar. Ambos negaban cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo con una sonrisa profesional en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química era pura actuación, que todo era parte del show. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? ¿Alguien realmente se tragó ese cuento? Por favor. Las fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales hablaban por sí solos. Contaban una historia mucho más interesante. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, los momentos de complicidad, los gestos cariñosos, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, mucho más, que una simple amistad. Era evidente que había una conexión profunda, una chispa que encendía el set cada vez que estaban juntos. Y entonces, llegó el verano de 2021. El verano que lo cambió todo. Kerem y Hande fueron vistos juntos de vacaciones, en un destino paradisíaco, las Maldivas. Bombazo. Noticia de última hora. El mundo del espectáculo tembló. La noticia explotó en las redes sociales como un volcán en erupción. Ya no había forma de negar lo evidente. Se acabó el juego de las negaciones y las evasivas. Las fotos de ellos disfrutando del sol, la playa y la compañía del otro confirmaron lo que todos ya sospechábamos, lo que habíamos estado esperando con ansias. Kerem y Hande eran pareja. Estaban juntos y enamorados. La confirmación oficial de su relación fue una explosión de alegría, una ola de euforia para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, buenos deseos, gifs de corazones y emojis de enamorados. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, el *it couple* de Turquía, un símbolo de amor y felicidad, la encarnación del romance perfecto. Y para ser justos, ellos alimentaron esa imagen. No se escondían.
Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, demostrando al mundo entero lo enamorados que estaban. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en Instagram, se mostraban como una pareja unida, sólida y feliz. Era como si vivieran en una burbuja de amor, ajenos a todo el ruido y el estrés del mundo exterior. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y como hemos visto tantas veces, la felicidad no dura para siempre. Los cuentos de hadas lamentablemente a veces tienen un final inesperado. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores, como pequeñas grietas en un muro perfecto, de una posible crisis en la relación de Kerem y Hande. Los fans, siempre atentos y observadores, notaron que ya no compartían fotos juntos en las redes sociales. El silencio en sus perfiles era ensordecedor. Ya no se comentaban las publicaciones, ya no se dedicaban mensajes amorosos. En general, se mostraban más distantes el uno del otro, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. Al principio, muchos pensaron que se trataba solo de rumores infundados, de especulaciones sin sentido, de chismes malintencionados. Pero lamentablemente y con el corazón apesadumbrado, los rumores resultaron ser ciertos. En marzo de 2022, se confirmó oficialmente la ruptura de Kerem y Hande. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas, su sueño romántico, hubiera llegado a su fin de una manera tan abrupta y dolorosa. Era como si alguien hubiera apagado las luces en un parque de diversiones. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron Kerem y Hande? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hemos hecho, la pregunta que sigue resonando en el aire. Y la verdad es que no hay una respuesta definitiva, no hay una explicación oficial y contundente. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre las razones de su ruptura, prefiriendo mantener un silencio respetuoso y discreto. Pero como el silencio siempre deja espacio para la especulación, hay varias teorías que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación, cada una más intrigante que la anterior. Una de las teorías más populares, y quizás la más plausible, es que la presión mediática y la constante atención de los fans fueron demasiado para la pareja. Kerem y Hande eran constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran expuestas al público sin pudor alguno, cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, diseccionado y comentado en foros y redes sociales. Esta constante presión, esta falta de privacidad, pudo haber afectado su relación de manera irreparable, creando un estrés y una tensión insoportables que los llevó a tomar la difícil decisión de separarse. Vivir bajo el microscopio no es fácil, y menos cuando se trata de una relación amorosa. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y estilos de vida. Kerem es conocido por ser un hombre más reservado, discreto y tranquilo, mientras que Hande es más extrovertida, sociable y le gusta compartir su vida con sus fans a través de las redes sociales. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido complementarias, pudieron haber generado conflictos y tensiones en la relación a largo plazo, haciendo que fuera difícil para ambos encontrar un punto medio, un equilibrio entre la privacidad y la exposición pública. También se ha hablado, como no podía ser de otra manera, de posibles infidelidades.